Durante la noche más fría del invierno, una madre con 6 hijos fue forzada a abandonar su hogar por el hombre que lo controlaba todo. Con su hija menor temblando de fiebre entre sus brazos, no tuvo más opción que buscar refugio en el lugar que todos en el pueblo habían jurado nunca pisar, la grieta en la montaña que respiraba. «No miren atrás, solo síganme», murmuró con la voz quebrada y los pies hundiéndose en la nieve sucia. Pero lo que descubrió en las entrañas de esa montaña no eran espíritus ni leyendas, era algo mucho más oscuro, algo que los poderosos habían intentado enterrar para siempre. ¿Alguna vez has guardado un secreto que podría cambiar la vida de alguien? Responde sí o no en los comentarios. El viento aullaba con una furia despiadada aquella noche de enero. No era 1847, sino 1892, un año que se grabó en la memoria del Valle de Castañar como el invierno de la gran helada. El cielo sobre las montañas de Asturias se había vuelto de un negro profundo, casi violeta, un color que presagiaba desgracias y convertía las 6 de la tarde en una medianoche anticipada. Carmen apretaba contra su pecho a la pequeña Lucía, cuyo cuerpecito de apenas 4 años ardía con una fiebre que contrastaba cruelmente con el aire gélido que les cortaba la piel como cuchillos. Sus otros 5 hijos, Miguel el mayor de 12 años, los gemelos de 9 y las pequeñas Teresa y Rosa de 7 y 6 respectivamente, se agrupaban a su alrededor como un racimo humano buscando calor en medio de la nieve que comenzaba a caer con fuerza implacable. El sonido de la puerta de madera al cerrarse de golpe fue más violento que cualquier trueno. Hacía solo 2 horas, su cuñado don Rodrigo Valverde, un hombre de mirada dura y corazón más frío que el hielo que cubría los tejados, había pronunciado su veredicto final. «Se acabó la caridad, Carmen. Mi hermano murió y con él murió mi obligación». Su voz era seca, sin un ápice de compasión. Rodrigo había heredado las tierras tras la muerte de su esposo en un accidente en las minas de carbón, y con esas tierras heredó también el poder absoluto de decidir quién merecía vivir bajo techo y quién debía perecer en la intemperie. Para él, Carmen y sus 6 hijos no eran más que bocas inútiles que restaban a sus ganancias, parásitos que consumían recursos que él consideraba exclusivamente suyos. El aire olía a nieve recién caída mezclada con el humo de las chimeneas distantes, a leña quemada y a esa desesperanza amarga que se pega a la garganta. Los hombres de Rodrigo, con esa cobardía característica de quien obedece órdenes injustas sin atreverse a mirar a los ojos a sus víctimas, habían arrojado sus pertenencias a la nieve con una eficiencia brutal y ensayada. El jergón donde dormían todos amontonados, la olla de hierro abollada que había pertenecido a su abuela, los zapatos remendados de Miguel, el pequeño baúl de pino que guardaba la camisa de bodas de su difunto esposo. Todo yacía ahora en un montículo patético sobre la nieve, hundiéndose lentamente en ese blanco cruel que todo lo sepultaba. Carmen observó cómo la puerta de lo que había sido su hogar durante 14 años se cerraba para siempre. El golpe seco de la aldaba contra la madera fue como una sentencia final, una bofetada que le robó el aliento más que el viento helado, que se colaba entre sus ropas gastadas y remendadas 1000 veces. Se quedaron allí, inmóviles como estatuas de sal, un grupo trágico bajo la nevada que se intensificaba, mirando fijamente esa puerta cerrada que simbolizaba el fin de todo lo que conocían. Los niños no lloraban, estaban demasiado aturdidos, demasiado aterrados. Solo temblaban con esos espasmos involuntarios que preceden a la hipotermia. Carmen sintió la respiración entrecortada de Lucía vibrar contra su propio pecho, un sonido débil y silbante que le heló la sangre. Supo, con esa certeza absoluta y aterradora que solo posee una madre, que la niña no sobreviviría más de 1 hora a la intemperie. La fiebre la consumía desde dentro, mientras el frío la atacaba desde fuera, una tenaza mortal que la estaba apretando sin piedad.
Tenía que moverse, tenía que actuar ahora. No había tiempo para el dolor por el hogar perdido, solo para la urgencia desesperada de salvar la vida que se le escapaba entre los brazos. Agarró la mano de Miguel, quien a sus 12 años intentaba mantener una compostura de adulto que su rostro infantil desmentía. «Mamá, ¿a dónde iremos?», preguntó Miguel, su voz temblando tanto como sus labios azulados. Carmen no tenía respuesta. Miró alrededor, al valle que se oscurecía bajo el manto blanco, a las ventanas iluminadas de las otras casas de trabajadores, pero sabía con una certeza dolorosa que ninguna puerta se abriría para ellos. El miedo a don Rodrigo era más denso que la propia nieve, más pesado que las cadenas. Estaban solos, completamente solos en un mundo que se volvía cada vez más blanco y más frío. Sin un destino claro, Carmen comenzó a caminar alejándose del pueblo, subiendo por el sendero que ascendía hacia las montañas, un camino que la nieve estaba convirtiendo rápidamente en un peligroso terreno resbaladizo. Cada paso era una batalla. La nieve llegaba hasta sus rodillas, succionando sus piernas con cada movimiento, y el peso de Lucía parecía multiplicarse con cada metro que avanzaba penosamente. Los gemelos, aferrados el uno al otro, tropezaban y caían constantemente, levantándose en silencio con los rostros cubiertos de nieve y lágrimas congeladas. Teresa y Rosa se aferraban a las faldas de su madre, sus manitas heladas apenas capaces de mantener el agarre. La tormenta de nieve arreciaba, convirtiendo el mundo en una masa blanca e informe, donde era imposible distinguir el cielo de la tierra. El viento gemía entre los picos rocosos, un sonido fantasmal que parecía burlarse de su debilidad, de su insignificancia frente a la naturaleza. Carmen subía por puro instinto de supervivencia, alejándose de los campos que ahora pertenecían a Rodrigo, buscando cualquier refugio en las laderas deshabitadas. La respiración de Lucía se volvió más superficial, más débil, apenas un suspiro que luchaba por salir de su garganta cerrada. Carmen se detuvo abruptamente, el pánico apoderándose de ella como garras invisibles. Necesitaba un refugio, cualquier cosa, un saliente rocoso, una grieta en la montaña, un árbol hueco. Fue entonces cuando la vio, apenas visible entre la cortina blanca de la nevada y la oscuridad creciente, una sombra más negra en la ladera escarpada, un hueco en la roca. Era la grieta del viento, conocida también como la boca maldita. Incluso en su desesperación absoluta, Carmen sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío cortante. La grieta del viento era un lugar del que se hablaba solo en susurros temerosos junto al fuego. Los ancianos del pueblo se santiguaban al mencionarla y contaban historias escalofriantes a los niños para mantenerlos alejados. Era un tabú ancestral, una frontera invisible entre el mundo de los vivos y algo más oscuro, algo innombrable. La leyenda, tan antigua como las propias montañas, decía que de esa grieta salía un viento constante incluso en los días más calmos del verano, un aliento frío que olía a tierra profunda y a cosas olvidadas. Ningún cazador perseguía a su presa si ésta corría hacia esa abertura. Ningún pastor buscaba a sus ovejas perdidas si las huellas conducían hacia allí. Se contaban historias terribles de hombres que, buscando refugio de tormentas pasadas, habían entrado para nunca más ser vistos. O peor aún, historias de aquellos que habían salido al amanecer pero transformados, con la mirada vacía y el alma ausente, murmurando incoherencias sobre voces en la oscuridad y manos que agarraban desde las sombras. La gente del valle prefería arriesgar sus vidas cruzando el río helado en plena crecida antes que tomar el atajo que pasaba frente a esa cueva maldita. Decían que cualquiera que entraba era reclamado por los antiguos, por aquellos que habían habitado esas montañas antes de que llegara la memoria humana. Carmen dudó, su cuerpo paralizado entre el terror ancestral que le habían inculcado desde niña y la urgencia maternal que gritaba en su pecho. La leyenda la empujaba hacia atrás, hacia la muerte lenta por congelación.
Pero entonces Lucía tosió, una tos seca y desgarradora, y en ese momento vio su rostro bajo la débil luz que aún quedaba. Los labios de la niña tenían un tono azulado enfermizo, sus ojos estaban semicerrados, su respiración era apenas perceptible. El miedo a la leyenda era un lujo que no podía permitirse. La muerte por frío era una certeza absoluta e inmediata. La cueva era una posibilidad, una incógnita. Y entre la certeza de la muerte y la posibilidad de lo desconocido, el instinto maternal aplastó siglos de superstición. «Entren, rápido, todos adentro», ordenó con una voz que sonaba extraña incluso para ella misma, ronca por el frío y cargada de una determinación férrea. Empujó a Miguel y a los gemelos hacia la oscuridad que se abría ante ellos como una boca hambrienta. Los niños vacilaron, sus cuerpecitos rígidos de terror ante ese abismo negro, pero el tono de su madre no admitía desobediencia. Entraron uno tras otro, tragados por las sombras. Carmen fue la última, lanzando una última mirada al mundo blanco que los había expulsado antes de sumergirse en las entrañas de la montaña, apretando a Lucía contra su corazón que latía desbocado. La oscuridad los engulló por completo. El interior era sorprendentemente vasto, mucho más grande de lo que la estrecha entrada sugería desde fuera. El aullido del viento se convirtió instantáneamente en un murmullo lejano, como si el mundo exterior quedara a kilómetros de distancia, amortiguado por toneladas de roca sólida. La oscuridad era tan densa que parecía tangible, casi sólida. Carmen dio un paso tentativo, tanteando el suelo rocoso que era irregular y traicionero. El aire estaba gélido pero inmóvil, sin el látigo constante del viento. Y tenía un olor peculiar, tierra húmeda, piedra antigua, humedad de siglos atrapada. Pero debajo de todo eso había algo más, un olor agrio y metálico, como a hierro oxidado mezclado con algo orgánico que se le erizó la piel de los brazos. Un gemido ahogado escapó de Teresa, y los gemelos se aferraron a las piernas de Miguel, quien a pesar de su propio temblor incontrolable, intentaba mantenerse firme. «No se separen, quédense juntos», ordenó Carmen, su voz sonando débil y extraña en la inmensidad negra que los rodeaba. Se agachó, protegiendo a Lucía con un brazo, mientras que con la otra mano, con dedos torpes y entumecidos por el frío, buscaba en el bolsillo interior de su abrigo raído. Allí guardaba su pequeño tesoro, una cajita de metal con sus últimos 5 fósforos secos, su única esperanza de luz y calor. Encontró algunas ramas y palos secos cerca de la entrada, amontonados como si alguien o algo los hubiera colocado allí deliberadamente. Eran pocos, pero tendrían que ser suficientes. El silencio dentro de la cueva era denso y opresivo, absorbiendo los sollozos asustados de los niños como si las propias paredes los tragaran. El primer fósforo raspó contra la piedra áspera y se apagó inmediatamente con un chisporroteo húmedo y decepcionante. El segundo, protegido cuidadosamente por sus manos ahuecadas formando una cueva dentro de la cueva, prendió con una llama pequeña pero valiente. Con un cuidado infinito, casi religioso, acercó la llama temblorosa a unas hojas secas que había encontrado. El humo acre la hizo toser, un humo espeso que le quemaba los ojos, pero finalmente una pequeña llama anaranjada comenzó a lamer la madera húmeda. El mundo se redujo instantáneamente a ese pequeño círculo tembloroso de luz cálida. Las paredes de la cueva saltaron a la vista de repente, ásperas y grises, goteando humedad constante que formaba estalactitas brillantes. El techo era altísimo, perdiéndose en sombras impenetrables que la débil luz de la fogata no alcanzaba a tocar. No estaban en una simple grieta o refugio natural, estaban en el vestíbulo de algo mucho más grande, algo que había sido excavado con propósito. Se sentaron sobre la roca fría y húmeda, acurrucándose lo más cerca posible del fuego incipiente que luchaba valientemente por mantenerse vivo. Carmen acomodó a Lucía, quitándose su propio chal, la única prenda que conservaba algo de calor corporal, para envolver con fuerza a la niña. La pequeña gemía débilmente, su respiración un silbido corto y doloroso que le atravesaba el corazón a Carmen como una daga.
La fiebre no cedía ni un ápice, el calor antinatural de su cuerpecito era una cruel burla en medio del frío sepulcral de la cueva. Miguel, asumiendo con valentía su papel de hermano mayor, rodeó a los gemelos con sus brazos delgados, compartiendo el escaso calor que sus cuerpos podían generar. Teresa y Rosa se acurrucaron contra la espalda de su madre, formando una cadena humana de supervivencia, sus ojos grandes y asustados fijos en las llamas danzantes, demasiado aterrorizadas para llorar o hablar. Por un momento bendito, solo existió el sonido reconfortante del fuego, el chasquido de la madera húmeda al arder, el chisporroteo de las pequeñas gotas de resina, la forma en que la cueva amplificaba y devolvía el eco de cada chispa. Afuera, la tormenta de nieve seguía rugiendo con furia, pero aquí dentro era solo un rumor lejano y casi abstracto, como el sonido del mar dentro de una caracola. Carmen cerró los ojos solo un instante, intentando robar un momento de paz en medio del caos y el desastre. El olor a metal oxidado persistía, pero ahora se mezclaba con el humo de la leña verde que ardía. Escuchó la respiración de sus hijos, irregular y entrecortada por el miedo y el frío, pero era la respiración de los vivos. Por un momento, solo por un momento, se permitió pensar que quizás la leyenda era solo eso, una historia exagerada para asustar a los niños desobedientes. Fue entonces, en ese momento de falsa calma, cuando lo oyeron. No vino de la entrada por donde habían entrado, vino desde la oscuridad más profunda de la cueva, desde mucho más allá del alcance reconfortante de la luz de la fogata. No fue el gruñido de un animal salvaje, ni el silbido del viento filtrándose por grietas. Fue un sonido metálico y rítmico, un golpe seco y resonante. Clang. Luego un silencio tan largo, tan tenso, que Carmen pensó que lo había imaginado, que era producto de su mente exhausta. Y luego, otra vez, resonando en las paredes de piedra como el latido de un corazón gigante. Clang. Era un sonido lento y cansado, pero innegablemente deliberado, intencionado, como un pico golpeando roca sólida o un martillo sobre un yunque, pero ahogado por la distancia y filtrado a través de capas de piedra. El sonido pareció congelar la sangre en las venas de Carmen. Su mano, que había estado acariciando suavemente la frente febril de Lucía, se cerró en un puño involuntario. Los niños también lo habían oído claramente. Los gemelos dejaron de temblar y se quedaron completamente quietos, con esa rigidez antinatural que produce el pánico absoluto. Miguel, con los ojos desorbitados por el terror, miraba fijamente a su madre buscando respuestas que ella no tenía. «Mamá», susurró, y su voz se quebró en la última sílaba. «¿Qué es eso?» Carmen llevó un dedo tembloroso a sus labios, exigiendo un silencio que ya era absoluto, un silencio tan denso que dolía. El único sonido humano era el latido frenético de su propio corazón, golpeando sus costillas como si quisiera escapar de su pecho. «Es solo el viento en las rocas», mintió, y su voz salió sorprendentemente firme a pesar del terror que sentía. «Es una cueva vieja y grande, los sonidos rebotan y se amplifican». Pero mientras pronunciaba esas palabras tranquilizadoras, su otra mano se deslizaba lentamente, casi por instinto, hacia el bulto de ropas mojadas a su lado. Allí, envuelto en un trapo húmedo, estaba el único cuchillo que había logrado salvar, un cuchillo de cocina con la hoja desgastada por años de uso y el mango de madera astillado y suelto. Era un arma patética e inadecuada contra lo desconocido, pero era lo único que tenía entre sus hijos y cualquier amenaza que acechara en la oscuridad. Sus dedos se cerraron alrededor del mango frío y húmedo, y la sensación del acero le dio un pequeño ancla en su océano de miedo. El sonido continuó, ajeno e indiferente a su terror. Clang. Un silencio que se estiraba interminablemente, por lo que parecían minutos eternos. Clang.
Era inhumano en su persistencia mecánica, carente de la prisa o irregularidad de un trabajador humano. Era metódico, constante, casi fúnebre en su ritmo inexorable. Carmen no se movió ni un milímetro. Los niños tampoco se movieron. Permanecieron congelados como estatuas alrededor del fuego que lentamente se consumía durante lo que pareció una hora completa, escuchando ese ritmo del infierno que venía de las profundidades. Y entonces, tan abruptamente como había comenzado, cesó. El golpe final resonó, su eco se desvaneció gradualmente en la negrura insondable, y la cueva regresó a su silencio opresivo. Pero el silencio ahora era diferente, fundamentalmente alterado. Ya no estaba vacío, estaba lleno de la ausencia del golpe, cargado de anticipación. Era un silencio que escuchaba, que esperaba, que observaba. Carmen permanecía completamente inmóvil, cada nervio de su cuerpo tenso como una cuerda de violín, esperando que el golpe regresara, pero no volvió. Lo que sí regresó fue el gemido debilitado de Lucía. La niña comenzó a temblar violentamente, su pequeño cuerpo ardiendo de fiebre, pero sus labios teñidos de un azul alarmante. Carmen supo, con esa certeza maternal que nunca falla, que el calor del fuego no era suficiente. Necesitaba agua limpia para intentar bajar la fiebre, no la nieve sucia del exterior que podría enfermarla aún más. La desesperación le dio un valor que no sabía que poseía, un coraje nacido no de la valentía, sino de la necesidad absoluta. Miró hacia la oscuridad profunda de donde había venido el sonido metálico. El miedo a lo desconocido era aterrador, paralizante, pero la certeza de la muerte de su hija era absolutamente intolerable. Mientras Carmen intentaba calmar a los niños que lloriquean suavemente, la condición de Lucía empeoraba visiblemente con cada minuto que pasaba. La niña ya no temblaba por el frío exterior, ahora se sacudía violentamente en las garras implacables de la enfermedad. Su respiración era un silbido corto y agudo que cortaba el aire, un sonido aterrador que helaba la sangre. Carmen reconoció los síntomas. Era una enfermedad pulmonar grave, la misma maldita enfermedad que se había llevado a su propia hermana menor años atrás. Necesitaba agua limpia desesperadamente, no el agua sucia de la nieve derretida, y necesitaba mantener a la niña caliente mientras intentaba bajar la fiebre mortal. La desesperación maternal le dio un valor frío y afilado como una hoja de cuchillo. Miró fijamente hacia la oscuridad de donde había venido el sonido metálico escalofriante. El miedo a lo desconocido era una sombra, una abstracción. La muerte de su hija era una presencia real y tangible en sus brazos temblorosos. Se volvió hacia Miguel. El niño de apenas 12 años la miraba con un terror mudo, sus ojos enormes reflejando las llamas anaranjadas de la pequeña fogata. Carmen puso cuidadosamente a Lucía en sus brazos, un peso febril y ligero que hizo que el niño se tambaleara ligeramente. «Mamá, no, por favor», empezó a decir Miguel, comprendiendo inmediatamente su intención. Carmen le agarró los hombros con una fuerza que lo sorprendió y le sostuvo la mirada con intensidad. «Mantén este fuego vivo, Miguel. Es tu única tarea, la más importante de tu vida. Ponle leña seca, pedazo por pedazo, despacio, no dejes que se apague bajo ninguna circunstancia. Y cuida a tu hermana y a tus hermanos». Hizo una pausa, su mirada clavándose en la de él con una intensidad casi física. «No importa lo que oigas, no importa si me oyes caer o si oigo gritar. No te muevas de esta luz, lo entiendes perfectamente. Tus hermanos te necesitan aquí, vivo y cuidándolos». Miguel, temblando tanto de frío como de la enormidad aterradora de la responsabilidad, solo pudo asentir con la cabeza, sus nudillos blancos mientras apretaba a Lucía contra su pecho delgado. Carmen no se permitió dudar ni un segundo más. Agarró el cuchillo de cocina y lo metió en la faja de su falda donde pudiera alcanzarlo rápidamente. Luego tomó de la fogata el tizón más grande, una rama gruesa que ardía con una llama anaranjada y humeante.
La luz era débil y vacilante, apenas una mancha pálida contra la inmensidad negra que la esperaba, pero era todo lo que tenía. Se dio la vuelta y, sin permitirse mirar atrás a los 6 rostros pálidos iluminados por el fuego, se adentró en la negrura absoluta. Siguió el túnel natural de donde había venido el sonido metálico. El suelo era extremadamente irregular y resbaladizo por la humedad constante, y la oscuridad parecía literalmente tragar la luz de su antorcha improvisada, comiéndose los bordes de la llama como una criatura hambrienta. El aire cambió casi inmediatamente, volviéndose más pesado, más difícil de respirar, cargado de algo que no era solo humedad. El olor, ese olor agrio y metálico que había detectado al entrar, se intensificó dramáticamente con cada paso que daba hacia la profundidad. Ya no era solo metal oxidado, ahora olía intensamente a encerramiento, a polvo de piedra acumulado durante décadas y a algo más, algo orgánico y podrido que no podía identificar, pero que le revolvía el estómago. El túnel giraba ligeramente hacia la izquierda, descendiendo en una pendiente suave pero constante. El único sonido era el goteo persistente del agua en algún lugar lejano e invisible, y el siseo ocasional de su antorcha cuando alguna gota caía sobre la llama. Su corazón latía con tanta fuerza que le dolía físicamente el pecho, como si fuera a explotar. Pero el silbido agudo y desesperado de Lucía era el único pensamiento que la impulsaba hacia adelante, paso tras paso. Debía encontrar agua limpia, un manantial subterráneo que filtrara a través de la piedra. Fue entonces cuando su pie tropezó con algo que definitivamente no era piedra. Soltó un grito ahogado y casi dejó caer el tizón, lo que habría significado quedar sumida en oscuridad total. Bajó la luz con mano temblorosa, su corazón latiendo como un tambor de guerra. El objeto con el que había tropezado era un pico minero. Estaba tirado de lado en el suelo, como si alguien lo hubiera soltado abruptamente en mitad de un golpe. La cabeza de metal estaba casi completamente consumida por una costra gruesa y rojiza de óxido, y el mango de madera estaba roto, astillado y podrido por la humedad de años o décadas. Este era el origen del sonido, el clang metálico. Pero este pico claramente no se había movido en décadas enteras. El sonido que ella había oído era un eco imposible, un fantasma sonoro, o algo mucho más profundo y perturbador. El miedo se transformó en un misterio helado que se instaló en su estómago. Avanzó unos metros más, con la luz temblorosa barriendo nerviosamente las paredes húmedas. Fue entonces cuando vio el campamento abandonado. Era una escena absolutamente miserable que le heló la sangre. Un catre de hierro oxidado cuyas tiras de lona enmohecida colgaban hasta tocar el suelo formando una masa podrida. A su lado una taza de estaño abollada volcada sobre la piedra, y un poco más allá los restos carbonizados de una lámpara de aceite antigua, su cristal roto formando una telaraña negra y sus piezas de metal completamente oxidadas. Esto no era un refugio temporal de algún pastor o cazador sorprendido por el mal tiempo. Alguien había pasado mucho tiempo aquí, en esta oscuridad absoluta y opresiva, lejos de la luz del sol y de cualquier contacto humano. El olor a metal no era solo de la cueva misma, era de este lugar específico, de estos objetos abandonados. La leyenda de los antiguos espíritus se desvaneció de su mente, reemplazada por una verdad mucho más fría, más tangible y más aterradora en su humanidad. Esto no había sido obra de espíritus ni de demonios. Alguien de carne y hueso había vivido aquí, o más probablemente, alguien había muerto aquí, solo y desesperado. Carmen sintió una ola de náuseas subir por su garganta. El aire viciado, el olor a descomposición que ahora identificaba claramente, la soledad absoluta y desesperada de esa taza volcada y ese catre abandonado. La grieta del viento no estaba embrujada por demonios antiguos, estaba encantada por una tragedia humana, una que se sentía terriblemente reciente a pesar del óxido que cubría todo. ¿Pero por qué? ¿Quién trabajaría tan profundamente en una cueva que todo el mundo temía y evitaba?
¿Quién se escondería aquí abajo, en esta oscuridad absoluta? Miró el pico oxidado de nuevo, luego el catre y la lámpara rota. Una idea terrible se formó en su mente como hielo cristalizándose. Este hombre no estaba cavando para entrar a algún lugar, estaba cavando desesperadamente para salir. La idea le heló la sangre más profundamente que el frío de la propia cueva. ¿Qué tan desesperado, qué tan aterrado tenías que estar para intentar abrirte camino a través de piedra sólida con solo un pico, una lámpara de aceite y una taza de estaño? ¿Cuánto tiempo había pasado aquí, golpeando la roca día tras día, escuchando solo el eco de sus propios golpes? El silencio de la cueva ya no parecía vacío en absoluto, parecía estar completamente lleno del esfuerzo sobrehumano, de la desesperación creciente y del fracaso final de este hombre. Sus gritos silenciosos parecían resonar todavía en las paredes. Carmen siguió avanzando, la necesidad urgente de encontrar agua momentáneamente olvidada, reemplazada por una necesidad casi compulsiva de entender qué había pasado aquí. El túnel definitivamente no parecía natural en esta sección. Las paredes eran demasiado rectas, demasiado uniformes, casi como si fueran talladas deliberadamente con herramientas. Avanzó otros 15 metros aproximadamente, la humedad goteando constantemente por las paredes formando pequeños riachuelos. Y entonces la luz de su tizón chocó contra algo que absolutamente no pertenecía allí, algo que no tenía ningún sentido en este contexto. El túnel no terminaba en una pared de roca natural como cabría esperar, terminaba abruptamente, de forma artificial, en una pared sólida de ladrillos rojos y argamasa gris, un muro perfectamente construido que sellaba completamente el paso de suelo a techo y de pared a pared. No era un derrumbe natural de rocas, había sido construido deliberadamente por manos humanas. Carmen se acercó lentamente, casi hipnotizada, el calor de la antorcha iluminando el trabajo tosco pero efectivo. Los ladrillos eran oscuros, manchados por décadas de humedad constante, pero la argamasa era sólida y bien aplicada. Alguien, en algún momento del pasado, se había tomado un trabajo inmenso, un esfuerzo monumental, para sellar este pasadizo completamente. Esto no era una cueva natural, era una mina antigua que había sido clausurada intencionalmente. Y entonces, cuando acercó la llama aún más para examinar el mortero entre los ladrillos, lo vio claramente, grabado de forma tosca en el cemento cuando aún estaba fresco y maleable. Justo en el centro geométrico del muro, imposible de no ver, había un símbolo inconfundible. Un escudo con 2 barras diagonales cruzadas formando una X, y en cada cuadrante una estrella de 4 puntas. Reconoció ese emblema al instante, con un impacto que le robó el aliento. Lo había visto todos los días de su vida de casada. Estaba forjado en el portón de hierro de la hacienda principal. Estaba grabado en los hierros que usaban para marcar el ganado de la familia. Estaba bordado en los manteles del comedor. Era el emblema heráldico de la familia Valverde, la firma insolente sobre lo que ahora entendía era un crimen monstruoso. Ahora sería un buen momento para que te tomes un segundo y le des like a este video si te está gustando la historia, y si aún no estás suscrito al canal, ¿qué esperas? Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia como esta. Y aquí va una pregunta para ti que me gustaría mucho que respondieras en los comentarios. Si tú estuvieras en el lugar de Carmen, ¿entrarías a esa cueva prohibida para salvar a tu hijo o buscarías otra alternativa aunque significara más tiempo en el frío mortal? Escribe «entraría sin dudarlo» o «buscaría otra opción» en los comentarios. Me encanta leer sus respuestas y saber qué harían ustedes en situaciones tan extremas. Ahora sigamos con lo que Carmen descubrió después de ver ese emblema. Carmen se quedó completamente paralizada frente al muro sellado, su mente trabajando febrilmente para conectar los puntos. El emblema de los Valverdes, grabado en el mortero húmedo de hacía décadas, era una firma arrogante sobre un crimen terrible.
Su mente, exhausta y febril, empezó a conectar las piezas del rompecabezas con una claridad aterradora. La grieta del viento, la boca maldita de la que hablaban los ancianos. Decían que la tierra respiraba por esa abertura, que se oían lamentos y gemidos en las noches de tormenta. No eran espíritus antiguos ni demonios, eran ecos de algo mucho más terrible y humano. Eran hombres, trabajadores, mineros. El hombre del catre, el del pico oxidado que había tropezado, no estaba cavando para entrar en ningún lado. Estaba tratando desesperadamente de cavar para salir, de escapar de esta tumba de piedra. Y el sonido metálico, el clank que había oído resonar en la oscuridad, había sido un eco imposible de ese último esfuerzo desesperado atrapado de alguna forma en la piedra misma. O simplemente la montaña asentándose sobre sus muertos olvidados, recordándole a cualquiera que entrara que aquí había una historia enterrada. Pero el gemido agudo y débil de Lucía, amplificado por la acústica de la cueva hasta llegar a sus oídos, la sacó bruscamente de su trance. La niña tosía con un sonido seco y desgarrador que rebotaba en la piedra antigua. Había venido desesperadamente por agua limpia para salvar a su hija. El muro, el secreto terrible, el emblema de los Valverdes, todo eso era un lujo que no podía permitirse en este momento. La muerte inminente de su hija era la única urgencia que importaba. Se dio la vuelta abruptamente con el tizón en alto, el corazón martillándole un ritmo frenético de pánico renovado. El aire en este túnel profundo era prácticamente irrespirable, un veneno lento de polvo de piedra y el olor agrio de descomposición. No encontraría agua potable aquí, en esta tumba sellada. Retrocedió rápidamente sobre sus pasos, pasando junto al catre podrido que ahora entendía como el lecho de muerte de un hombre desesperado, junto al pico roto que representó la tumba de la esperanza. Volvió casi corriendo a la cámara principal, donde el pequeño fuego aún ardía valientemente. Miguel la miró con alivio visible, pero también con miedo en sus ojos que eran dos pozos oscuros en un rostro sucio de hollín. No hay nada útil ahí, mintió Carmen, su voz más controlada de lo que se sentía. Pero entonces, mientras su mirada barría frenéticamente la cámara principal, buscando cualquier solución, notó algo crucial que había pasado completamente por alto en su entrada apresurada. Cerca de la entrada por donde habían entrado, pero en la pared opuesta al túnel de la mina sellada, había otra grieta, mucho más pequeña y estrecha, de la que parecía emanar una corriente sutil de aire más fresco y limpio. Se acercó rápidamente, casi tropezando en su prisa. El aire que salía de esa grieta no olía a óxido ni a muerte, olía a piedra limpia y a agua. Siguió la grieta angosta que se ensanchaba gradualmente en un pequeño nicho natural, apenas lo suficientemente grande como para que ella pudiera entrar de lado, apretándose entre las paredes húmedas. Y allí, en el fondo de ese nicho oculto, lo vio y casi llora de alivio. Un goteo constante y musical, agua limpia y clara, filtrándose directamente a través de las capas de piedra caliza, goteando con un ritmo constante y tranquilizador en una pequeña poza natural que se había formado en una depresión del suelo rocoso. Era un milagro en medio de la pesadilla, era la vida misma goteando de la montaña. Cayó de rodillas sobre la piedra dura, sin importarle el dolor y sin preocuparse por la taza de estaño que había visto en el campamento abandonado. No podía obligarse a tocar nada de ese lugar maldito. Ahuecó sus manos temblorosas y sucias bajo el goteo constante. El agua estaba helada, tan fría que era casi dolorosa contra su piel entumecida, pero era cristalina y pura. Dejó que sus manos se llenaran completamente, el agua desbordándose entre sus dedos agrietados, y bebió con una avidez animal antes de volver a llenarlas cuidadosamente. Regresó rápidamente junto al fuego donde su familia esperaba. Miguel seguía exactamente donde lo había dejado, inmóvil como un pequeño soldado obediente protegiendo a su familia con una determinación que le rompió el corazón a Carmen.
Se arrodilló junto a Lucía y con una ternura infinita y manos temblorosas acercó sus palmas ahuecadas llenas de agua a los labios azulados de la niña. El agua goteó lentamente en su boca entreabierta. Lucía tosió violentamente, se atragantó, pero instintivamente su cuerpo respondió y tragó el líquido salvador. Carmen pasó el resto de esa noche interminable en un ritual sombrío y repetitivo. Cada pocos minutos, sin importar lo agotada que estuviera, hacía el viaje al nicho oculto, llenaba sus manos ahuecadas con agua helada y goteaba el líquido en la garganta de su hija. Usó su manga empapada para limpiar el rostro ardiente de Lucía y luego se sentaba temblando incontrolablemente mientras abrazaba a sus otros 5 hijos contra su cuerpo, tratando desesperadamente de compartir un calor corporal que ya casi no sentía en sus propios huesos. La noche se extendió en una infinidad de frío penetrante, miedo constante y vigilia exhausta. El sonido metálico, el clang aterrador, no regresó, lo cual fue tanto un alivio como una nueva fuente de ansiedad. Los únicos sonidos que llenaban la cueva eran el crepitar confortante del fuego que Miguel alimentaba con una devoción casi religiosa, usando cada pequeño palo que podía encontrar, la respiración sibilante y trabajosa de Lucía y el distante y gradualmente moribundo estruendo de la tormenta de nieve que finalmente, después de horas, se alejaba hacia otras montañas. Carmen no durmió ni un solo segundo, no podía permitírselo. Se quedó despierta mirando fijamente las sombras que danzaban caprichosamente en las paredes irregulares de la cueva, pero ya no veía fantasmas ni espíritus, veía el emblema de los Valverde grabado en ese muro. Ya no era simplemente una viuda huyendo del frío mortal, desterrada y desvalida. Ahora era un testigo, el único testigo vivo de un crimen tan profundo y oscuro que había sido deliberadamente enterrado bajo una montaña, sellado con leyendas y silenciado con leyendas. La primera luz del amanecer no fue un sol radiante y esperanzador como en los cuentos, sino un cambio sutil y gradual en la calidad de la oscuridad que llenaba la boca de la cueva. El negro absoluto se convirtió lentamente en un gris frío, pálido y enfermizo. La tormenta de nieve había cesado finalmente. El mundo exterior estaba envuelto en un silencio denso y antinatural, roto solamente por el goteo constante del agua desde la cornisa de la entrada de la cueva, mientras la nieve comenzaba a derretirse lentamente. Carmen estaba completamente entumecida. Cada hueso de su cuerpo parecía haberse fusionado con la piedra fría y húmeda. Pero Lucía seguía respirando. La fiebre terrible no se había roto completamente, pero tampoco había empeorado catastróficamente. El agua limpia la había mantenido con vida durante la noche crítica. Un frágil y diminuto brote de supervivencia se aferraba testarudamente a la roca estéril. «Quédate aquí, no te muevas, vigila el fuego y cuida a tu hermana y a tus hermanos», le susurró con voz ronca a Miguel. El niño asintió con la cabeza, sus ojos prematuramente envejecidos en su rostro todavía infantil, lleno de hollín y suciedad. Carmen se levantó con gran dificultad, cada músculo de su cuerpo protestando dolorosamente con cada movimiento, y caminó lentamente hacia la entrada de la cueva. Necesitaba desesperadamente respirar aire que no estuviera viciado por el humo denso del fuego y por los secretos terribles que había descubierto. Rodrigo. Sabía que no era casualidad que estuviera allí. No estaba cazando ni revisando sus tierras después de la tormenta. ¿Cómo podía saber que se habían refugiado allí? ¿Había visto el humo del fuego durante la noche? ¿O el miedo a que alguien entrara en la grieta del viento era tan grande, tan paralizante, que había venido inmediatamente a verificar? Se quedó quieta en la cornisa estrecha, una figura andrajosa y sucia contra la piedra gris oscura. Él, allá abajo, el dueño absoluto de todo lo que se veía, montado en su caballo robusto. Ella aquí arriba, sin nada más que 6 hijos hambrientos y un secreto que valía más que todo el oro del mundo. Por un minuto largo e interminable, solo se observaron en silencio. Entonces Rodrigo espoleó brutalmente a su caballo. El animal luchó por subir la pendiente empinada y resbaladiza, hundiendo sus patas en la nieve medio derretida, resoplando con el esfuerzo.
Se detuvo a unos 25 metros de la entrada de la cueva, lo suficientemente cerca para que Carmen pudiera ver perfectamente su rostro. No estaba enojado como el día anterior cuando los había echado. Estaba pálido, terriblemente pálido, con ese color grisáceo de quien ha visto un fantasma. El pánico absoluto se agitaba visiblemente en sus ojos, normalmente fríos y calculadores. «Salgan de ahí inmediatamente», gritó, y su voz, usualmente tan controlada y autoritaria, se quebró revelando el miedo que intentaba ocultar. «Ahora mismo, Carmen, esa cueva es peligrosa, está prohibida por una razón, la tierra puede ceder en cualquier momento, pueden quedar enterrados». La mentira era tan flagrante, tan desesperada y torpe, que casi resultaba patética. No temía por sus vidas ni por su seguridad, temía desesperadamente por lo que pudieran haber visto en las profundidades de esa montaña. Carmen lo miró fijamente, sintiendo un poder extraño y nuevo naciendo en su pecho, creciendo como una llama. Era el poder absoluto de la persona que ya no tiene absolutamente nada que perder, pero que posee la única cosa que el otro teme con terror mortal. Miró deliberadamente hacia la oscuridad profunda de la cueva a sus espaldas, dejando que ese gesto hablara por sí solo. Luego volvió su mirada hacia el hombre que sudaba copiosamente en la mañana helada. «No es una cueva natural», dijo ella finalmente. Su voz era baja, apenas un susurro, pero la acústica perfecta de la colina y el silencio absoluto de la mañana la llevaron directamente a sus oídos como una flecha. «Es una mina. Es una tumba sellada». Hizo una pausa deliberada, dejando que las palabras se hundieran como cuchillos, y luego asestó el golpe final, la pregunta que lo desarmaría completamente. «¿Qué hizo su padre aquí hace tantos años, don Rodrigo? ¿Cuántos hombres selló vivos detrás de ese muro de ladrillos con su emblema familiar grabado en el mortero?» El rostro de Rodrigo Valverde literalmente colapsó ante sus ojos. No fue un cambio sutil o gradual, fue una demolición completa e instantánea. El color pálido de su piel, ya cenizo por la mañana fría, se tornó completamente ceroso, cadavérico. Una capa gruesa de sudor frío brotó inmediatamente en su frente, sobre su labio superior, en sus sienes, a pesar del frío cortante. «Salgan de ahí inmediatamente», gritó, y su voz, usualmente tan controlada y autoritaria, se quebró revelando el miedo que intentaba ocultar. «Ahora mismo, Carmen, esa cueva es peligrosa, está prohibida por una razón, la tierra puede ceder en cualquier momento, pueden quedar enterrados». La mentira era tan flagrante, tan desesperada y torpe, que casi resultaba patética. No temía por sus vidas ni por su seguridad, temía desesperadamente por lo que pudieran haber visto en las profundidades de esa montaña. Carmen lo miró fijamente, sintiendo un poder extraño y nuevo naciendo en su pecho, creciendo como una llama. Era el poder absoluto de la persona que ya no tiene absolutamente nada que perder, pero que posee la única cosa que el otro teme con terror mortal. Miró deliberadamente hacia la oscuridad profunda de la cueva a sus espaldas, dejando que ese gesto hablara por sí solo. Luego volvió su mirada hacia el hombre que sudaba copiosamente en la mañana helada. «No es una cueva natural», dijo ella finalmente. Su voz era baja, apenas un susurro, pero la acústica perfecta de la colina y el silencio absoluto de la mañana la llevaron directamente a sus oídos como una flecha. «Es una mina. Es una tumba sellada». Hizo una pausa deliberada, dejando que las palabras se hundieran como cuchillos, y luego asestó el golpe final, la pregunta que lo desarmaría completamente. «¿Qué hizo su padre aquí hace tantos años, don Rodrigo? ¿Cuántos hombres selló vivos detrás de ese muro de ladrillos con su emblema familiar grabado en el mortero?» El rostro de Rodrigo Valverde literalmente colapsó ante sus ojos.
No fue un cambio sutil o gradual, fue una demolición completa e instantánea. El color pálido de su piel, ya cenizo por la mañana fría, se tornó completamente ceroso, cadavérico. Una capa gruesa de sudor frío brotó inmediatamente en su frente, sobre su labio superior, en sus sienes, a pesar del frío cortante. Sus ojos, antes fríos y calculadores como los de un depredador, ahora eran los de un animal atrapado en un cepo mortal, moviéndose erráticamente, sin control, entre la figura pequeña pero imponente de Carmen y la boca oscura de la cueva que se abría amenazante a su espalda. Se tambaleó visiblemente en su silla de montar, aferrándose con fuerza desesperada al cuerno, con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos como la nieve a su alrededor, como si temiera literalmente caer del caballo. La niebla que subía lentamente del valle parecía adherirse a él, envolviéndolo como un sudario, volviéndolo una figura fantasmal y disminuida, pequeña. Tú no sabes nada de nada, siseó finalmente, pero la absoluta falta de convicción en su voz temblorosa era una confesión en sí misma. Era el sonido hueco y desesperado de un hombre cuyo secreto más profundo y oscuro, el pilar podrido e infectado sobre el que se sostenía toda su vida privilegiada, acababa de ser tocado, expuesto a la luz. Carmen no se movió ni un milímetro. Permaneció en la cornisa, sus pies descalzos y sucios hundidos en la nieve medio derretida, su figura andrajosa y exhausta, pero erguida, con una dignidad que la propia montaña parecía prestarle. El hambre, el frío penetrante, el miedo de las últimas 36 horas se habían transmutado, como por alquimia, en una calma glacial y poderosa. Ya no era la viuda desvalida y desterrada que huía aterrada de la tormenta. Era un juez silencioso e implacable, la voz de la montaña misma, de los muertos que descansaban en sus entrañas. «Vi el muro sellado, don Rodrigo», dijo ella, su voz tan plana y pesada como el golpe de un martillo sobre un clavo. Vi el emblema de su familia, el escudo de los Valverdes, grabado con orgullo en el mortero. Vi el catre podrido y oxidado del hombre que intentó desesperadamente cavar para salir con sus propias manos sangrantes. Vi su pico roto, su lámpara de aceite apagada para siempre. Cada palabra era una palada de tierra sobre un ataúd que había permanecido cerrado durante décadas, y ella sabía, podía ver en sus ojos que él la escuchaba con un terror creciente. No necesitaba gritar ni amenazar. El silencio opresivo de la montaña y la niebla que todo lo cubría amplificaban sus susurros, convirtiéndolos en una sentencia judicial que Rodrigo no podía evadir ni negar. Rodrigo se bajó torpemente del caballo, o más bien se dejó caer sin gracia, sus botas de cuero caras y pulidas hundiéndose con un chapoteo repugnante en el mismo lodo y nieve sucia que cubría los pies descalzos y sangrantes de Carmen. Sus piernas temblaban visiblemente, incapaces de sostener su peso. Miró nerviosamente, casi con paranoia, sobre su hombro hacia el valle envuelto en niebla, como si temiera que la bruma misma tuviera oídos, que los árboles desnudos fueran testigos que pudieran hablar, que las rocas pudieran repetir sus palabras. «Fue mi padre», susurró finalmente con voz rota. La palabra padre sonando como una maldición amarga, como si le quemara la lengua. No fue mi culpa directa. Yo era solo un niño de 11 años cuando ocurrió. No tuve nada que ver. La verdad, contenida y comprimida por casi 35 años bajo el peso aplastante de la hacienda y el poder familiar, comenzó a salir en un torrente incontrolable de susurros culpables y rápidos, atropellados. La gente del pueblo cree la leyenda de la grieta del viento, los espíritus antiguos, las voces fantasmales, continuó con voz quebrada. Pero la verdad es más simple y muchísimo peor.
Era carbón de alta calidad. Siempre es sobre riqueza y codicia. Mi padre, el viejo Valverde, no era solo un hacendado respetado, era un hombre obsesionado con el poder y la riqueza. Descubrió esta veta de carbón aquí, en estas montañas, una veta increíblemente rica y pura. Pero estas laderas eran tierra comunal en ese entonces, antes de que él manipulara y falsificara los títulos de propiedad con sobornos. No podía registrar oficialmente la mina ante las autoridades sin levantar sospechas, así que hizo lo que los Valverdes siempre han hecho a lo largo de generaciones. Tomó lo que quería en secreto, en la oscuridad. Operó la mina clandestinamente bajo el velo protector de la superstición, sabiendo perfectamente que nadie del pueblo se acercaría jamás por miedo. Trajo trabajadores de provincias lejanas, hombres sin nombre conocido, sin familia en el valle, hombres desesperados enganchados con deudas imposibles de pagar en la tienda de raya. Les prometió pagarles generosamente al final, cuando todo el carbón estuviera extraído y vendido. Rodrigo continuó, sus ojos fijos obsesivamente en la entrada de la cueva, como si pudiera ver a los hombres fantasmales salir de ella en procesión. Trabajaron durante casi 3 años completos en esa oscuridad absoluta, como topos humanos, sin ver jamás la luz del sol, cavando día y noche en turnos interminables, sacando la riqueza negra que construyó la fortuna de mi familia, que pagó esta hacienda. Pero la veta principal se agotó mucho más rápido de lo que mi padre calculó con codicia. Era rica, pero corta, concentrada. Mi padre hizo cuentas frías, números sin alma. Calculó meticulosamente el costo de pagarles los 3 años de trabajo a todos esos hombres, de liberarlos con vida. Eran hombres que sabían demasiado, que habían visto demasiado, que podían hablar con las autoridades, que podían reclamar una parte justa ante un juez honesto si existía alguno. Descubrió, con esa lógica perversa de los ricos, que era muchísimo más económico, más conveniente, silenciarlos para siempre que cumplir su promesa. Fue en una noche como aquella, dijo Rodrigo con voz apenas audible, un hilo roto de sonido, igual que la de anteayer, una tormenta de nieve brutal. Mi padre siempre usaba las tormentas para cubrir el ruido de sus peores actos, de sus crímenes. Les dijo a los mineros que había habido un derrumbe peligroso en la entrada principal, la que daba al otro lado del cerro, y que traería ayuda de inmediato y herramientas de rescate. Pero no trajo ayuda ni rescatadores, trajo dinamita y hombres de confianza sobornados. Dinamitó la entrada principal no una, sino 4 veces seguidas, provocando un derrumbe masivo y controlado que selló la boca de la mina para siempre, con toneladas de roca. Los hombres quedaron atrapados adentro, vivos, con sus picos inútiles, sus lámparas de aceite que se apagarían una a una en la oscuridad creciente, y el aire viciado que se acabaría lenta y dolorosamente. Sellados vivos bajo toneladas de piedra y tierra. Pero mi padre no contó con esto, continuó Rodrigo, y su mano temblorosa señaló débilmente la grieta donde estaba Carmen. Esto no era una entrada conocida, era un túnel natural de ventilación, una falla geológica que llegaba casi hasta la superficie. Los hombres desesperados, en su agonía final, deben haber sentido la débil corriente de aire fresco. Deben haber intentado frenéticamente cavar una salida de emergencia a ese aire que olían, pero no podían alcanzar. El hombre del catre, el del pico que encontraste, él fue el último sobreviviente. Cavó, golpe tras golpe, durante días, tal vez semanas. Clan. El sonido que oíste es su eco eterno atrapado en la piedra. Cavó hasta que sus fuerzas se agotaron completamente, muriendo de hambre, sed o asfixia, a solo unos pocos metros miserables del aire libre, tan cerca de la libertad que podía olerla, pero nunca alcanzarla.
Los primeros días y noches continuó temblando ahora con escalofríos violentos. Se oían golpes desesperados, gritos ahogados de socorro. Venían directamente del suelo cerca de los corrales de la hacienda. Mi padre nos prohibió terminantemente acercarnos o preguntar. Nos golpeaba brutalmente si mencionábamos los sonidos. Decía que era la montaña asentándose, un fenómeno natural. Pero los golpes se volvieron más débiles y desesperados con el paso de los días, y los gritos se convirtieron en lamentos ahogados que te helaban la sangre. Luego, solo quedaron susurros tenues, casi inaudibles, que parecían filtrarse con el viento invernal. Los susurros en la grieta del viento. Eran ellos, eran esos hombres muriendo lentamente, rascando la piedra con las uñas sangrantes, 50 de ellos, sus almas atrapadas bajo nuestros pies. La fortuna entera de los Valverdes, la hacienda, el ganado, el poder político que ejercemos, todo está construido literalmente sobre esa fosa común, sobre sangre inocente y crimen. Rodrigo la miraba ahora con una mezcla de terror y súplica abyecta. Esperaba que ella gritara o rifiara, que corriera al pueblo, que lo denunciara públicamente al sacerdote, que buscara al alcalde o al juez. Esperaba el escándalo monumental que destruiría el nombre de Valverde para siempre, que desenterraría no solo a los 50 muertos olvidados, sino la mentira fundamental y podrida sobre la que se fundó toda su riqueza heredada. Él, que la había echado al lodo y la nieve con la arrogancia casual de un dios menor, ahora estaba metafóricamente de rodillas en ese mismo lodo, esperando aterrado la sentencia de la mujer a la que creía haber destruido con facilidad. Pero Carmen no gritó ni lloró. El horror absoluto de la revelación la había dejado fría por dentro, tan fría como la piedra de la cueva. El destino trágico de 50 hombres muertos pesaba terriblemente en el aire helado, pero no pesaba tanto, no podía pesar tanto, como el cuerpo febril y frágil de su hija viva. Miró más allá de Rodrigo tembloroso, hacia el interior de la cueva, donde el fuego débil aún parpadeaba, donde sus 6 hijos, sucios, hambrientos, aterrorizados, pero vivos, la esperaban confiando en ella. Uno de ellos, Lucía, todavía luchaba desesperadamente por cada bocanada de aire. La justicia para los 50 muertos era una idea abstracta, un ideal lejano. La supervivencia inmediata era una necesidad física, urgente, imposible de ignorar. Entendió con claridad perfecta que la codicia asesina de los Valverde le había quitado todo, pero también le había entregado, sin saberlo, la única arma que realmente importaba en este mundo cruel, el secreto. El silencio pesado de la montaña ahora le pertenecía a ella completamente. Carmen lo observó en silencio largo e incómodo, dejando que la confesión completa se asentara en el aire viciado de la mañana, mezclándose con la niebla y el olor persistente a tierra mojada y nieve. El hombre que la había despojado de todo con desprecio casual, que la había mirado con un desdén tan profundo, estaba ahora temblando violentamente, expuesto, vulnerable, suplicando con los ojos. Ella sintió el peso abrumador de los 50 hombres muertos bajo sus pies descalzos, sus suspiros eternos en el viento helado, pero más fuerte, mucho más fuerte que cualquier llamado a la justicia por los muertos, era la tos débil y el gemido febril de su hija viva, luchando por respirar dentro de la oscuridad protectora de la cueva. La fortuna manchada de Rodrigo, el grano almacenado en sus graneros, la ropa fina que vestía, todo estaba literalmente construido con la sangre y los huesos de esos hombres y el óxido de ese pico roto. Ella no sentía ni una pizca de compasión por él, solo sentía el frío penetrante de la piedra y una claridad mental absoluta. Él la miraba fijamente, esperando con terror palpable. Esperaba el grito de acusación, la condena pública, el escándalo. Esperaba que ella corriera gritando al pueblo para revelar la verdad horrible, para desenterrar el crimen que lo destruiría social y legalmente.
Pero Carmen miró deliberadamente más allá de él, hacia el interior de la cueva, donde el fuego débil parpadeaba en la oscuridad. Vio a sus 6 hijos acurrucados, sucios, hambrientos, aterrorizados, traumatizados, pero vivos y respirando. Vivos. La justicia abstracta era un lujo exclusivo para los que tenían el estómago lleno, un techo sólido sobre la cabeza y no temían por la próxima comida. La supervivencia inmediata era la única necesidad real, tangible, urgente. Y la verdad terrible que acababa de desenterrar de las entrañas de la montaña no era un arma para la justicia divina, era una llave de oro para la vida, para el futuro. El silencio se extendió pesado, denso, incómodo, roto solamente por el goteo constante del agua de nieve derretida y la respiración áspera y trabajosa de Rodrigo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Carmen habló. Su voz no era más que un susurro frío, pero cortó la niebla como un cuchillo afilado. Mis hijos no vieron absolutamente nada ahí dentro. Rodrigo la miró fijamente sin comprender al principio, su mente todavía atormentada y nublada por los 50 fantasmas. Y yo, continuó ella, dando un paso deliberado y lento hacia él, obligándolo a retroceder instintivamente como si fuera una serpiente venenosa, yo no oí nada en absoluto, nada. La oferta quedó suspendida en el aire helado, tan clara y definida como una sentencia judicial. El silencio eterno a cambio de la vida y seguridad de su familia. Ella no quería tocar su plata manchada de sangre y muerte. No quería nada de la riqueza que provenía directamente de esa tumba horrible. La codicia asesina era la enfermedad hereditaria de los Valverde, no la suya, ni nunca lo sería. Él la miraba fijamente, esperando con terror palpable. Esperaba el grito de acusación, la condena pública, el escándalo. Esperaba que ella corriera gritando al pueblo para revelar la verdad horrible, para desenterrar el crimen que lo destruiría social y legalmente. Pero Carmen miró deliberadamente más allá de él, hacia el interior de la cueva, donde el fuego débil parpadeara en la oscuridad. Vio a sus 6 hijos acurrucados, sucios, hambrientos, aterrorizados, traumatizados, pero vivos y respirando. Vivos. La justicia abstracta era un lujo exclusivo para los que tenían el estómago lleno, un techo sólido sobre la cabeza y no temían por la próxima comida. La supervivencia inmediata era la única necesidad real, tangible, urgente. Y la verdad terrible que acababa de desenterrar de las entrañas de la montaña no era un arma para la justicia divina, era una llave de oro para la vida, para el futuro. El silencio se extendió pesado, denso, incómodo, roto solamente por el goteo constante del agua de nieve derretida y la respiración áspera y trabajosa de Rodrigo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Carmen habló. Su voz no era más que un susurro frío, pero cortó la niebla como un cuchillo afilado. Mis hijos no vieron absolutamente nada ahí dentro. Rodrigo la miró fijamente sin comprender al principio, su mente todavía atormentada y nublada por los 50 fantasmas. Y yo, continuó ella, dando un paso deliberado y lento hacia él, obligándolo a retroceder instintivamente como si fuera una serpiente venenosa, yo no oí nada en absoluto. La oferta quedó suspendida en el aire helado, tan clara y definida como una sentencia judicial. El silencio eterno a cambio de la vida y seguridad de su familia. Ella no quería tocar su plata manchada de sangre y muerte. No quería nada de la riqueza que provenía directamente de esa tumba horrible. La codicia asesina era la enfermedad hereditaria de los Valverde, no la suya, ni nunca lo sería. Pero tampoco iba a permitir pasivamente que sus 6 hijos inocentes murieran de hambre y frío en el lodo, mientras él vivía cómodamente de ese crimen monstruoso sin pagar ningún precio. Mis hijos no pueden seguir viviendo en el lodo y la nieve, don Rodrigo, dijo firmemente, su voz ganando una fuerza gélida e implacable.
No queremos su plata sucia, no queremos su hacienda manchada de sangre, no somos como usted. Rodrigo pareció respirar por primera vez en minutos, un alivio prematuro e ingenuo inundando su rostro pálido, pero Carmen no había terminado ni remotamente su demanda. «Queremos la casa vieja de piedra junto al arroyo», dijo con claridad perfecta, «la que está abandonada desde hace años, la que usaba el antiguo capataz antes de morir. Y un pedazo de tierra cultivable suficiente para sembrar y alimentarnos». Era una petición relativamente modesta en apariencia, una choza de piedra abandonada en el borde lejano de las tierras, lejos de la casa principal, lejos de la mina maldita. Pero era un techo sólido contra el invierno, era un lugar seco y seguro, era un lugar donde Lucía podría finalmente respirar sin ese silbido aterrador. Rodrigo, atrapado completamente entre el escándalo público que destruiría el legado familiar completo y la palabra de una viuda que ahora lo sabía absolutamente todo, entendió perfectamente la amenaza silenciosa pero clara. Ella no solo pedía refugio caritativo, estaba dictando términos innegociables como vencedora. Pero Carmen añadió una condición más, la condición que sellaría el pacto para siempre y cambiaría fundamentalmente su destino y el de sus hijos. Y queremos papeles legales de propiedad para esa tierra, documentos firmados y sellados por el notario oficial, papeles a nombre de mi hijo mayor, Miguel, para que nadie, nunca, jamás pueda volver a echarnos. No solo quería un techo temporal por caridad, quería libertad absoluta y permanente, quería que sus hijos nunca más pudieran ser echados al frío mortal por el capricho o la codicia de ningún Valverde futuro. El hacendado la miró fijamente durante largos segundos y por primera vez en su vida realmente vio a la mujer que tenía delante. No era una viuda desvalida y sumisa, era una loba feroz protegiendo a su camada, absolutamente dispuesta a usar cualquier arma disponible. Vio a los 50 fantasmas de la mina parados invisiblemente detrás de ella en las sombras, susurrantes, apoyando su demanda justa. Supo con certeza absoluta que no tenía ninguna elección real. El escándalo público lo destruiría completamente, perdería la hacienda por el crimen de su padre, el respeto social, el nombre familiar. La palabra firme de esta mujer, respaldada por la evidencia física del muro sellado con el emblema familiar, era más que suficiente para desatar un infierno legal y social. Asintió finalmente con la cabeza, una sacudida brusca y violenta, casi un espasmo de derrota total. La casa de piedra es suya desde este momento, graznó con voz completamente rota y destrozada, y la tierra también. Mandaré llamar al notario hoy mismo, antes del mediodía, los papeles estarán listos mañana con todos los sellos oficiales. Carmen lo miró fijamente por 3 segundos más, asegurándose completamente de que la derrota fuera absoluta y permanente, de que entendiera las consecuencias de romper este pacto. No vio remordimiento genuino, ningún arrepentimiento real por los 50 hombres asesinados, solo vio el alivio profundamente egoísta del que ha salvado su propio pellejo a cualquier costo. No dijo gracias, no había absolutamente nada que agradecer aquí. Esto no era un regalo generoso ni caridad cristiana, era una restitución mínima, casi insultante. Una casa abandonada y un pedazo pequeño de tierra a cambio del silencio eterno sobre 50 asesinatos a sangre fría. Era el trato más barato, más ventajoso que Rodrigo Valverde haría en toda su miserable vida. Sin decir una sola palabra más, sin dignarse a despedirse, Carmen le dio deliberadamente la espalda, un gesto final de desdén absoluto, y caminó con la cabeza alta de regreso hacia la oscuridad protectora de la cueva, dejando al hacendado completamente solo en la niebla con los pedos heredados de su padre y su propia cobardía. Entró de nuevo en el círculo cálido de luz del fuego. Miguel levantó inmediatamente la mirada, sus ojos llenos de preguntas urgentes y del miedo profundo de haberla visto hablar con el hombre cruel que los había echado. «Se fue, mamá. ¿Qué quería?», susurró Miguel con voz temblorosa. «Ya se fue y no volverá a molestarnos nunca más», respondió Carmen firmemente. Fue directamente hacia Lucía.
La niña seguía ardiendo peligrosamente, pero su respiración parecía un poco, solo un poco, menos forzada que horas antes. El agua limpia de la montaña le había dado tiempo precioso, había mantenido la chispa de vida encendida. «Prepárense todos», ordenó Carmen con una voz renovada, llena de una determinación que sus hijos no habían escuchado en días. «Recojan todo lo que puedan cargar, nos vamos de aquí ahora mismo». Miguel se levantó obedientemente y empezó a recoger sus pocas pertenencias mojadas y sucias, el cuchillo de cocina, el pañuelo con los 2 fósforos que quedaban, las mantas húmedas. Los gemelos y las niñas lo ayudaron en silencio, movidos por una energía nerviosa y esperanzada. En menos de 15 minutos estaban listos. Carmen cargó cuidadosamente a Lucía, envolviéndola en todas las capas de tela que tenían, y salieron lentamente de la cueva. La luz grisácea del día los recibió como un renacimiento. La tormenta había pasado completamente. La nieve comenzaba a derretirse bajo un sol pálido que apenas se veía entre las nubes. Rodrigo ya no estaba en la colina, había huido como el cobarde que era. Pero al pie de la montaña, exactamente donde él había estado parado, había dejado algo: un caballo atado a un árbol, con alforjas llenas de pan, queso, carne seca y mantas gruesas de lana. Un pago adelantado, una señal de que cumpliría su parte del pacto maldito. Carmen y sus hijos bajaron lentamente la colina resbaladiza, aferrándose unos a otros. El valle de Castañar se extendía ante ellos, cubierto aún de nieve, pero hermoso bajo la luz creciente de la mañana. Tomaron el caballo y las provisiones sin decir palabra. Mientras se alejaban, Carmen lanzó una última mirada a la grieta del viento, a esa boca oscura en la montaña. Sabía que nunca más podría olvidar lo que había visto allí dentro, lo que había descubierto. Los 50 hombres permanecerían allí, sellados para siempre, sus historias enterradas con ellos. Ella cargaría con ese conocimiento terrible el resto de su vida, un peso en su alma. Pero sus hijos estaban vivos, estaban salvos y ahora tenían un futuro. Había intercambiado la justicia por los muertos, por la vida de los vivos. Y en ese momento, mientras el sol finalmente rompía entre las nubes, iluminando el camino hacia su nueva casa, supo que había tomado la única decisión que una madre podía tomar. Y así es como la historia de Carmen nos recuerda que a veces los secretos más oscuros están enterrados donde menos lo esperamos, y que la desesperación puede llevarnos a lugares prohibidos donde encontramos verdades que cambian nuestras vidas para siempre. Si llegaste hasta aquí y esta historia te impactó tanto como a mí al investigarla y escribirla, te pido de corazón que te suscribas a este canal ahora mismo. Necesito que seas parte de esta comunidad que ama las historias reales y profundas. Dale like, comparte este video con alguien que crees que debe escuchar esta historia. Y aquí viene lo más importante. Quiero que me cuentes en los comentarios qué harías tú en el lugar de Carmen. ¿Habrías denunciado el crimen aunque significara que tus hijos murieran de hambre, o habrías hecho el mismo pacto de silencio? ¿Crees que tomó la decisión correcta? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la justicia y la supervivencia? Cuéntame tu historia, comparte tu opinión, porque estas conversaciones son las que hacen que esta comunidad sea especial. Nos vemos en el próximo video con otra historia que te va a dejar pensando durante días.